El coche patrulla circulaba lentamente por las calles nocturnas de Buenos Aires. Ricardo Mendoza, un policía con 18 años de experiencia, iba al volante. A su lado estaba su compañera Catalina Ortega. Ella era policía desde hacía 10 años, pero habían empezado a patrullar juntos hacía solo 3. En ese tiempo se habían convertido no solo en colegas, sino en buenos amigos. La lluvia tamborileaba monótona sobre el techo del coche. Catalina miró a través del cristal, empañado a los escasos transeúntes que se apresuraban a resguardarse del mal tiempo. El turno de noche acababa de empezar y aún le quedaban muchas horas de servicio por delante. Se ajustó la funda y bebió un sorbo de café frío del termo. «Noche tranquila», rompió el silencio Ricardo, que se detuvo ante un semáforo en rojo. «Demasiado tranquila», repitió Catalina, estirando el cuello rígido. «En noches como esta suele ocurrir algo grave». El walkie-talkie se activó, interrumpiendo su conversación. La voz de Mariana Escobar era clara y profesional. «Todos los coches patrulla en la zona de la calle San Martín. Tenemos un informe de una pelea en el bar El Toro. Se requiere respuesta inmediata». Ricardo encendió la sirena y giró el coche en la dirección correcta. Catalina se enderezó en su silla, recomponiéndose al instante. La adrenalina ya empezaba a correr por sus venas. Esa era su reacción ante cualquier llamada, incluso después de tantos años de servicio. «La zona es dura», pronunció Ricardo, maniobrando con seguridad entre los coches. «¿Recuerdas el grave apuñalamiento que hubo allí hace un mes?» Catalina asintió. Recordaba aquel incidente. 3 heridos, 1 en estado crítico. Afortunadamente, no había habido víctimas. Miró el reloj, las 23:15. Los bares solían estar abarrotados a esa hora, lo que dificultaba las cosas. El coche se detuvo frente a un viejo edificio de 2 plantas, con un letrero de neón que decía «El Toro». La música procedente del interior se mezclaba con gritos y el tintineo de cristales rotos. La gente se agolpaba alrededor de la entrada, muchos grabando la escena con sus teléfonos. «El segundo coche patrulla llegará en 5 minutos», comunicó Marián por radio. «Recibido», respondió Catalina saliendo del coche. La lluvia se había intensificado y las gotas caían sobre su uniforme. Ricardo ya se dirigía a la entrada, abriéndose paso entre los curiosos. Dentro del bar reinaba el caos. Mesas volcadas, botellas rotas, fragmentos por todas partes. Varios hombres se peleaban en el centro de la sala. Una multitud se congregaba a su alrededor, animando a los púgiles con gritos. El camarero intentó sin éxito gritarles desde detrás de la barra. «¡Policía! ¡Dispérsense todos!». La fuerte voz de Ricardo cortó por un momento el ruido. Catalina ya tenía la mano en la funda, evaluando cuidadosamente la situación. La pelea continuaba. Uno de los participantes, un hombre alto con una camisa ensangrentada, agarró una botella y la blandió contra su oponente. Catalina reaccionó al instante. 2 pasos rápidos y le interceptó el brazo. Ricardo, mientras tanto, empujaba hacia atrás a los demás participantes en la pelea. «¡Al suelo ahora!», ordenó ella manoseando el brazo del hombre. Este intentó soltarse, pero Catalina le aplicó hábilmente una dolorosa presa. La botella se le cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo. Para entonces había llegado un segundo coche patrulla. Los jóvenes policías, Esteban y Jorge, ayudaron a calmar el resto de la pelea. Poco a poco el ruido empezó a amainar, solo la música seguía sonando a todo volumen por los altavoces. «¡Apagad la música!», gritó Ricardo al camarero, que se apresuró a obedecer. Catalina esposó al hombre de la camisa ensangrentada y le leyó sus derechos. Olía mucho a alcohol y seguía murmurando. También se detuvo a otros participantes en la pelea. La hora siguiente se dedicó a interrogar a los testigos y a elaborar protocolos. Resultó que la pelea había empezado por una deuda de tarjetas, una historia trivial que podría haber acabado en tragedia. Catalina anotó metódicamente los testimonios, señalando las incoherencias en los relatos de los participantes. El camarero que limpiaba nerviosamente el mostrador contó su versión de los hechos. «Vienen todas las semanas a jugar a las cartas. Normalmente es tranquilo, pero hoy el de la camisa azul empezó a acusar a los demás de hacer trampas. Intenté calmarlos y les dije que se dispersaran, pero no me hicieron caso. He tenido que llamar a la policía». Catalina miró detenidamente la habitación y se fijó en los desperfectos. Cristales rotos, muebles rotos, manchas de sangre en el suelo. El dueño del bar tendría que gastarse mucho dinero en reparaciones.
Hizo algunas fotos para el informe. Ricardo se coordinó con los demás policías. Había que llevar a los detenidos a comisaría para que siguieran su proceso. 2 necesitaron atención médica, cortes y contusiones leves. Nada grave. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo, acercándose a Catalina cuando terminó el trabajo principal. Estoy bien, respondió ella, guardando su cuaderno. Solo un poco cansada. La noche acaba de empezar y ya hay mucho que hacer. Salieron del bar hacia la 1 de la madrugada. Había dejado de llover, pero el aire estaba húmedo y pesado. Catalina inhaló profundamente, tratando de deshacerse del olor a alcohol y tabaco que empapaba su ropa. ¿Sabes?, pronunció Ricardo mientras abría la puerta del coche patrulla. A veces pienso que la gente no cambia. Las mismas historias, las mismas razones. Cartas, dinero, alcohol. Catalina se sentó en el coche, sintiendo cómo le invadía el cansancio. Tenía por delante varias horas más de patrulla. Sacó el teléfono. Tenía 2 llamadas perdidas de su marido. Mauricio sabía que ella estaba de guardia nocturna, pero llamó de todos modos. Normalmente eso la alegraba. Significaba que estaba preocupado, pero hoy, por alguna razón, la irritaba un poco. La radio volvió a sonar. Había habido un robo en otra parte de la ciudad. Ricardo arrancó el motor y el coche se incorporó a la corriente de vehículos dispersos. La noche seguía avanzando y aún tenían mucho trabajo por hacer. Catalina miró las luces de la ciudad que flotaban tras la ventanilla y pensó en el día libre que se avecinaba. Ella y Mauricio habían acordado ir a un restaurante, la primera vez en meses. Quizá pudieran olvidarse del trabajo y pasar una velada tranquila juntos. Últimamente, esos momentos eran cada vez menos frecuentes. El coche patrulla giró por una calle oscura en dirección al lugar del nuevo incidente. Catalina se ajustó el uniforme y se preparó para otra llamada. Era un turno de noche normal en la policía de Buenos Aires, una ciudad que nunca duerme. Catalina se despertó a las 4:30 de la tarde. La luz del sol entraba por las cortinas sueltas, coloreando el dormitorio con tonos cálidos. El cuerpo le pesaba después de una noche de trabajo, pero hoy era un día especial. Mauricio y ella habían quedado en IR a un restaurante. Cogió el teléfono. No había mensajes de su marido. Normalmente le enviaba mensajes cuando ella dormía después de su turno, preguntándole a qué hora estaría libre esta noche. Hoy la pantalla del teléfono estaba en blanco. La ducha caliente la había animado un poco. Catalina se frotó el pelo húmedo y miró su reflejo en el espejo empañado. Los moratones bajo los ojos delataban el cansancio de las últimas semanas. Los interminables turnos de noche, el papeleo, las tareas domésticas. Se aplica a base de maquillaje para disimular los signos de falta de sueño. El vestido azul oscuro que se había comprado hacía un mes colgaba de su armario. Catalina nunca se lo había puesto, nunca era la ocasión adecuada. Hoy lo sacó, extendió los pliegues. El vestido le quedaba perfecto y realzaba la figura que mantenía gracias a los entrenamientos regulares en el gimnasio de la policía. Mauricio tenía que volver del trabajo a las 6. Regentaba un concesionario de coches en las afueras de la ciudad, donde vendía coches extranjeros caros a clientes adinerados. En los últimos meses, a menudo se había quedado hasta tarde, explicando que tenía reuniones importantes y transacciones complicadas. Catalina decidió preparar café. La cocina estaba en perfecto orden. Ella siempre prestaba especial atención a la limpieza. Le ayudaba a sentir que controlaba la situación. Mientras encendía la cafetera, oyó el sonido de la puerta de entrada abriéndose. «Ya estoy en casa». La voz de Mauricio sonaba cansada. Entró en la cocina aflojándose la corbata. «Siento no haberte mandado un mensaje, ha sido un día difícil. Un cliente no se decidía por un decorado, así que tuve que quedarme hasta tarde». Catalina le tendió en silencio una taza de café. Notó que la camisa de su marido estaba ligeramente arrugada y que olía ligeramente a perfume de mujer. ¿Podría ser el olor de alguna clienta? En el concesionario hay todo tipo de gente. «Estás muy guapa con ese vestido». Mauricio tomó un sorbo de café, evitando una mirada directa. «Pediré un taxi dentro de media hora, ¿vale? Me cambiaré». Catalina asintió, notando para sus adentros cómo había cambiado su forma de ser. Antes la habría abrazado, besado, preguntado por su turno pasado. Ahora era como si un muro invisible de reticencia y distanciamiento hubiera crecido entre ellos. El taxi llegó exactamente a la hora acordada. Mauricio eligió un restaurante en el centro histórico de la ciudad, un lugar acogedor con música en directo y una cocina excelente. Ya habían estado allí en el primer año de matrimonio.
El camarero les acompañó a una mesa junto a la ventana. Catalina miró a su marido, intentando captar en su rostro los rasgos que le eran familiares, aquellos de los que se había enamorado 12 años atrás. Mauricio lucía impecable con su traje nuevo, pero había algo sutilmente diferente en su mirada, en su porte. «¿Qué tal el turno de noche?», preguntó estudiando el menú. «Lo de siempre, una pelea en un bar, luego un robo en el supermercado». Catalina no entró en detalles deliberadamente. Mauricio solía interesarse vivamente por su trabajo, haciendo preguntas, preocupándose. Ahora solo eran frases rutinarias. Trajeron vino, tinto añejo, el favorito de Mauricio. Bebió un sorbo y asintió con aprobación. Su teléfono vibró y rápidamente bajó la pantalla. «Lo siento, asuntos de trabajo. Les pedí que no me molestaran esta noche». Sonrió culpable, pero Catalina notó que le temblaban los dedos. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Hablaron del clima, de política, del nuevo centro comercial que había abierto cerca, de todo menos de lo que realmente les molestaba a ambos. Mauricio echaba un vistazo al móvil de vez en cuando, aunque intentaba hacerlo con discreción. «¿Recuerdas cuando vinimos por primera vez?», preguntó Catalina cuando llegó el postre. «Entonces estabas empezando en el concesionario». «Claro que me acuerdo», contestó él un poco demasiado rápido. «Entonces tocaba aquí una orquesta diferente, y el interior era un poco diferente». Catalina notó que él se había desviado del tema de su relación, centrándose en los detalles del escenario. Una típica reacción defensiva, a menudo había observado este comportamiento en sospechosos durante los interrogatorios. El teléfono de Mauricio volvió a vibrar. Esta vez se disculpó y abandonó la mesa en dirección a la salida. Catalina observó a través de la ventana cómo hablaba por teléfono, gesticulando enérgicamente. Su rostro expresaba una preocupación que no había existido durante la conversación. Cuando regresó, se terminó el vino de un trago. «Lo siento, querida, ha habido un problema con la entrega de un nuevo lote de coches. Mañana tendré que ir al almacén a arreglar el papeleo». Catalina sintió que todo en su interior se apretaba. Recordaba esa sensación cada vez que un sospechoso le mentía a la cara durante una investigación. Años de trabajo policial le habían enseñado a reconocer las mentiras por el más mínimo indicio. «Claro que lo entiendo», respondió ella, manteniendo su tono habitual de conversación. «Un trabajo es un trabajo». Volvieron a casa en silencio. Mauricio miraba por la ventanilla del taxi, sumido en sus propios pensamientos. Catalina lo observó furtivamente, notando cómo se golpeaba nerviosamente la rodilla con los dedos. Un hábito nuevo. No lo había hecho antes. En el piso, Mauricio se metió directamente en la ducha y luego dijo que necesitaba revisar unos documentos de trabajo. Se acomodó con su laptop en la sala, dejando a Catalina sola con sus pensamientos. Se quitó el vestido y lo colgó con cuidado en el armario. La noche que debería haberlos acercado solo había dejado al descubierto el abismo que crecía entre ellos. Catalina sacó su cuaderno de trabajo. Mañana tenía turno de día y necesitaba preparar informes sobre los incidentes de la noche anterior. La voz apagada de Mauricio provenía de la sala de estar. Estaba hablando por teléfono de nuevo, esta vez en voz baja, como si no quisiera que ella oyera la conversación. Catalina cerró la puerta del dormitorio y encendió la lámpara del escritorio. El trabajo siempre la había ayudado a distraerse de sus problemas personales. Pero hoy, ni siquiera las habituales notas de trabajo conseguían ahogar sus inquietantes pensamientos. Pensó en el extraño comportamiento de su marido, en el olor del perfume de otra persona, en las apresuradas conversaciones telefónicas. Su mente de policía profesional ya estaba construyendo una cadena de sospechas, pero su corazón se negaba a creer lo evidente. Mañana tenía que hablar con Ricardo. Durante los 3 años que llevaban trabajando juntos, se había convertido no solo en un compañero, sino en un amigo íntimo al que podía confiar sus sentimientos más íntimos. ¿Podría estar equivocada? Quizás sea solo el cansancio y la paranoia profesional lo que le hace ver cosas que no existen. Mauricio se asomó al dormitorio hacia medianoche. ¿Sigues despierta? Mañana tienes que trabajar. Estoy terminando unos informes, contesta ella sin levantar los ojos del cuaderno. No te quedes despierta hasta muy tarde, dijo él y salió, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Catalina miró la puerta cerrada. Él solía besarla siempre antes de acostarse, aunque estuviera ocupada con el trabajo. Ahora se había convertido en otra tradición perdida en su matrimonio. El turno de día en la comisaría empezó como de costumbre,
con una sesión informativa matinal. Fernando Quintana, jefe del departamento, leía el resumen de incidentes de la noche, repartía instrucciones y establecía nuevas tareas. Catalina, sentada junto a Ricardo, anotaba mecánicamente información en su cuaderno, pero sus pensamientos estaban muy alejados de las cuestiones laborales. Tras la sesión informativa, ella y Ricardo se instalaron en la sala de descanso. Catalina removió lentamente el azúcar de su café, haciendo acopio de sus pensamientos. Su compañero esperó pacientemente, pues se daba cuenta de que algo la preocupaba. «Ricardo», dijo finalmente mirando su taza, «necesito tu ayuda, no como compañera, sino como amiga». Él acercó su silla. «¿Qué te pasa, Catalina?» «Se trata de Mauricio», respiró hondo. «Ayer estuvimos en un restaurante. No paraba de contestar alguna llamada y olía a perfume de mujer. Y no era la primera vez. Ha cambiado, se ha vuelto distante, apenas me habla». Ricardo escuchó atentamente sin interrumpir. En sus años de policía había aprendido a saber escuchar. «¿Crees que tiene a alguien?», preguntó tras una pausa. «No lo sé». Catalina se pasó una mano por el pelo. «A lo mejor me estoy dando cuerda a mí misma, pero estos retrasos constantes en el trabajo, las llamadas secretas... Antes siempre compartía conmigo todo lo que pasaba en el concesionario». «¿Quieres que le siga?». Ricardo hizo la pregunta sin rodeos, de improviso. Catalina lo miró. ¿No sería un abuso de poder? «No vamos a utilizar recursos policiales». Ricardo negó con la cabeza. «Solo un hombre ayudando a su amigo a resolver una situación delicada. ¿Cuándo suele quedarse hasta tarde en el trabajo?» «Los miércoles y los viernes», contestó Catalina. «Dice que esos son los días en que se reúne con clientes importantes». «De acuerdo. Hoy es miércoles. Iré al concesionario después de mi turno». El resto del día transcurrió con una lentitud angustiosa. Catalina trabajó en casos rutinarios, entrevistando a testigos en un caso de robo, rellenando informes. Su teléfono estaba en silencio. Mauricio no le enviaba mensajes de texto como solía hacer últimamente. A las 6 de la tarde, Ricardo se marchó en su coche particular. Catalina se quedó en la comisaría, intentando concentrarse en su trabajo. El corazón le latía con fuerza. Se daba cuenta de que estaba traspasando algún tipo de límite al organizar la vigilancia de su propio marido, pero lo desconocido era peor. Hacia las 9 de la noche, recibió un mensaje de Ricardo. «Tenemos que hablar. ¿Nos vemos en el café de la esquina?». Catalina recogió rápidamente sus cosas y salió de la estación. El aire fresco de la tarde le refrescó un poco la cabeza. La cafetería no estaba abarrotada. Unos pocos clientes en las mesas más alejadas, música suave. Ricardo la esperaba en una mesa del rincón. Tenía delante una taza de café sin tocar. Tenía el rostro serio y a Catalina se le encogió el corazón. «Cuéntame», le dijo en voz baja, sentándose frente a él. «Salió del concesionario a las 7», empezó Ricardo. Pero no volvió a casa. Le seguía a distancia. Aparcó delante del Hotel Palermo, a 20 minutos del centro. 5 minutos después, paró allí un taxi y se bajó una mujer joven. Se encontraron en el vestíbulo y subieron. Catalina apretó las manos bajo la mesa. Estaba preparada para este giro de los acontecimientos, pero aún así, cada palabra de Ricardo la golpeaba como una bofetada. «Esperé 2 horas», continuó. «Salieron juntos. Ella se marchó de nuevo en un taxi y él condujo hacia su casa. Hice algunas fotos con mi teléfono, pero la calidad no era buena, ya estaba oscuro». Sacó el teléfono y mostró las fotos. En los encuadres borrosos se reconocía la silueta de Mauricio y la esbelta figura femenina que estaba a su lado. Catalina se quedó mirando las fotos, intentando distinguir el rostro del desconocido. «No es la primera vez», añadió Ricardo. «Hablé con el portero. Me dijo que este hombre viene regularmente los miércoles, siempre con el mismo acompañante. Suelen pasar unas 2 horas en el hotel». Catalina se recostó en su silla. Había un extraño vacío en su interior, como si toda emoción se hubiera desvanecido de golpe, dejando solo un frío vacío. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Ricardo. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Necesito verlo todo con mis propios ojos. El próximo miércoles iré yo mismo al hotel». «¿Estás seguro de que es una buena idea?». «No. Pero necesito saber la verdad. Toda la verdad». Permanecieron un rato más sentados en silencio. Ricardo no trató de aconsejarla, ni de consolarla, solo la apoyó. Y eso era exactamente lo que Catalina necesitaba en ese momento. En casa la recibió un piso vacío.
Sobre la mesa de la cocina había una nota de Mauricio. Se me hace tarde. No me esperes despierta. Reunión importante con un cliente. Catalina arrugó el papel y lo tiró a la papelera. Cada palabra le parecía mentira. Preparó mecánicamente la cena, pero no pudo tragar ni un bocado. Los recuerdos se agolpaban en su cabeza. ¿Cómo habían conocido a Mauricio? Su primera cita, su boda, sus viajes juntos. ¿Cuándo había empezado todo a desmoronarse? ¿Qué se había perdido? Mauricio volvió sobre las 11. Olía a colonia, claramente no la colonia que había usado por la mañana. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban con una extraña excitación. «Siento llegar tan tarde», dijo entrando en la cocina. «El cliente es muy quisquilloso. Hemos tenido que discutir largo y tendido los detalles del contrato». Catalina lo vio servirse agua, ajustarse el cuello de la camisa, evitar mirarla. Cada movimiento que hacía ahora parecía falso, artificioso. «No pasa nada», respondió ella. «Lo entiendo, el trabajo es lo primero». Él le lanzó una rápida mirada, como tratando de ver si había algún significado oculto en sus palabras. Pero Catalina mantenía una expresión indiferente en su rostro. Años de trabajo policial le habían enseñado a ocultar sus emociones. «Creo que me voy a la cama», dijo Mauricio. «Tenemos que levantarnos temprano mañana. Necesitamos preparar el papeleo para el nuevo lote de autos». Catalina asintió, viéndole marcharse al dormitorio. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Ricardo. «Gracias por tu ayuda. Lo comprobaré yo misma el próximo miércoles». La respuesta fue casi inmediata. «Ten cuidado. Estaré en contacto si me necesitas». Se sentó en el sofá del salón y encendió las luces tenues. Desde el dormitorio llegaba el sonido del agua. Mauricio se estaba duchando. Catalina pensó en la mujer del hotel. ¿Quién era? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Por qué Mauricio se empeñaba en arruinarlo todo? Tenía toda una semana por delante, una semana de fingimientos, insinuaciones y mentiras. Pero ahora tenía un propósito. El próximo miércoles sabría la verdad, por amarga que fuera. La semana hasta el próximo miércoles se prolongó durante un tiempo insoportablemente largo. Catalina siguió haciendo su vida normal, yendo a trabajar, preparando la cena, manteniendo conversaciones sin sentido con su marido. Cada mañana se despertaba con una pesadez en el pecho que no cedía hasta la noche anterior. Mauricio parecía no darse cuenta de nada. Se iba temprano por la mañana, volvía tarde por la noche, inmerso en asuntos de trabajo. A veces le llevaba flores, exuberantes ramos de rosas que ella colocaba en silencio en un jarrón. Tales gestos la habían complacido antes, pero ahora cada flor parecía otro intento de ocultar la verdad. El miércoles se tomó el día libre, mintiendo a su jefe sobre la necesidad de someterse a un examen médico. Ricardo sabía la verdad y prometió cubrirla si ocurría algo. Desde las 6 de la mañana, Catalina estaba sentada en su coche cerca del concesionario donde trabajaba Mauricio. Estacionó de modo que pudiera ver la entrada principal, pero sin pasar desapercibida. El día transcurría lentamente. Vio a los clientes ir y venir, mientras los trabajadores del concesionario probaban los coches nuevos. Mauricio salió varias veces al porche, impecable con su traje caro y la sonrisa segura de un gerente de éxito. A las 7:30 salió por fin con su maletín y se dirigió a su coche. Catalina esperó a que se alejara un buen trecho y empezó a seguirle, manteniéndose a unos cuantos coches de distancia. Años de trabajo policial le habían enseñado el arte de la vigilancia sigilosa. Tal como había dicho Ricardo, Mauricio se dirigió hacia el Hotel Palermo. Era un edificio Art Nouveau de 4 plantas, con una elegante fachada y un pequeño y cuidado jardín. Catalina aparcó enfrente, a la sombra de un gran sicomoro. Exactamente 7 minutos después, se detuvo un taxi. Catalina sacó su teléfono y empezó a hacer fotos. Una mujer joven, morena y delgada, vestida con un ajustado traje de negocios, bajó del taxi. Miró a su alrededor y caminó rápidamente hacia la entrada del hotel. Catalina pudo ver su cara, rasgos rectos, pintalabios brillante, mirada segura. La mujer era guapa, con esa belleza brillante y desafiante que atrae la atención al instante. En sus manos llevaba un pequeño bolso de una marca conocida. Mauricio la esperaba en el vestíbulo. Intercambiaron rápidos besos en las mejillas, como viejos conocidos, y juntos se dirigieron al ascensor. Catalina seguía filmando, sintiendo que le temblaban las manos. Una cosa era saber del asunto, y otra muy distinta verlo con sus propios ojos.
Estuvo casi 2 horas sentada en el coche, sin apartar los ojos de la entrada del hotel. Por su mente pasaron retazos de recuerdos. El primer encuentro con Mauricio, la proposición de matrimonio en un pequeño restaurante, la boda, los planes de futuro. Ahora todo parecía lejano e irreal, como escenas de la vida de otra persona. A las 10 salieron. La mujer se arreglaba el pelo, Mauricio se abotonaba la chaqueta. Volvieron a besarse y la mujer subió a un taxi que se detuvo. Mauricio le echó un vistazo y se dirigió a su coche. Catalina esperó a que el taxi doblara la esquina y siguió a su marido. Sabía con certeza que él se iría a casa. Esta obra se repetía todos los miércoles, como un horario. Llegó a casa antes que él. Aparcó en otro sitio para que no se diera cuenta. Cuando Mauricio abrió la puerta, ella estaba sentada en la cocina con una taza de té frío. «Hola, cariño», le dijo entrando en la cocina. «¿Cómo ha ido la revisión?» «Bien», respondió ella, mirándole directamente a los ojos. «¿Y qué tal la reunión en el Hotel Palermo?» Mauricio se detuvo medio paso. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro, rápidamente sustituida por alarma. «¿De qué estás hablando?», preguntó, tratando de mantener la ecuanimidad. «De tu reunión habitual de los miércoles por la noche, de la mujer del traje gris que llega en taxi, sobre las 2 horas en la habitación del hotel». «Catalina, ¿me has estado siguiendo?» Había una nota de indignación en su voz. «Sí, te he seguido. Y lo grabé todo. ¿Quieres verlo?» Ella sacó su teléfono y encendió la grabación. Mauricio se quedó mirando la pantalla en la que él mismo había conocido a la joven en el vestíbulo del hotel. «No es lo que piensas», empezó. «Se trata de una reunión de negocios. Es la representante de un proveedor. Estamos discutiendo las condiciones de un contrato». «¿En un hotel? ¿Durante 2 horas?» Catalina sonrió. «¿Y cuántas veces se discuten contratos con besos?» «Lo has entendido todo mal. Te lo puedo explicar». «No, Mauricio», le cortó ella. «Eres tú quien lo ha entendido todo mal. ¿Pensabas que no me daría cuenta de nada? ¿Que me creería tus interminables historias sobre reuniones importantes y contratos urgentes? Deja de montar una escena». Su tono se volvió más áspero. «Estás siendo paranoico, vigilándome, sospechando de mí cosas inexplicables». «Estoy actuando como un policía que está reuniendo pruebas», replicó ella con frialdad. «Y tengo muchas. Vídeos, fotografías, declaraciones del personal del hotel. ¿Quiere que continúe?» Mauricio se sirvió un poco de agua, con las manos temblándole ligeramente. «¿Qué quieres que diga?» «La verdad. Di la verdad de una vez». «¿La verdad?» Dejó el vaso sobre la mesa. «La verdad es que estás trabajando todo el tiempo. Turnos de noche, viajes de campo, investigaciones. Vuelvo a casa y no estás. Te llamo y estás ocupado. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Cuando pasamos tiempo juntos. No te atrevas a cambiar la culpa». Catalina levantó la voz. «Mi trabajo no tiene nada que ver. Tú misma elegiste este camino. Mentir, engañar, destruir nuestro matrimonio». «Yo no arruiné nada», replicó tercamente. «Esto no tiene nada que ver contigo y conmigo». «¿Nada que ver?», rió ella con amargura. Mauricio permaneció en silencio, evitando su mirada. Catalina se levantó de la mesa. «Me voy a la guardia nocturna». «Catalina, hablemos con calma». «No, Mauricio, has perdido todas las oportunidades de hablar». Se dirigió al dormitorio y sacó un uniforme del armario. Sus manos actuaron mecánicamente. Se abrochó los botones, se ajustó la placa, comprobó la funda. Esos movimientos familiares le ayudaron a mantener la compostura. Mauricio se quedó en la cocina. Le oía pasearse de un rincón a otro, murmurando algo para sí mismo. Cuando ella salió del dormitorio, lista para entrar en servicio, él trató de impedirle el paso. «Quédate, tenemos que hablar». «Apártate de mi camino». Su voz sonaba como el acero. «Tengo un deber». Él retrocedió, y ella salió del piso sin mirar atrás. En el ascensor, sacó el teléfono y marcó el número de Ricardo. «¿Puedes recogerme? No estoy en condiciones de conducir». «Ya salgo», respondió él sin más preguntas. Ricardo la esperaba en el coche patrulla frente a la casa. Abrió la puerta en silencio y Catalina se sentó a su lado, tratando de mantener a raya el temblor de sus manos. El interior del coche olía a café y tabaco. Era evidente que su compañero se había fumado más de un cigarrillo mientras la esperaba. «Tenemos tiempo antes de que empiece el turno», dijo, entrando en la avenida. «¿Podemos parar en algún sitio a comer algo?» Catalina negó con la cabeza. «Llévame a la comisaría».
Quiero ir a trabajar pronto. En los últimos años, el trabajo se había convertido para ella en una especie de santuario, un lugar donde todo estaba sujeto a reglas y normas claras. No había lugar para la traición y la mentira, solo para los hechos y las pruebas. La comisaría les recibió con el habitual ajetreo vespertino. El oficial de guardia estaba colocando papeles. De la sala de interrogatorios llegaban voces apagadas. Alguien hablaba por teléfono discutiendo los detalles del siguiente caso. «Catalina, Ricardo», Mariana la despachadora los llamó. «Se nos viene una noche movida. Hemos recibido información sobre un gran cargamento de droga en la zona de los muelles. Fernando está armando un equipo de extracción». Se dirigieron al despacho del supervisor. Fernando Quintana estaba de pie junto a un mapa de la ciudad, con algunos puntos marcados con un rotulador rojo. Otros 4 agentes de la división de estupefacientes ya estaban en la sala. «Ah, ahí estáis», les dijo Fernando con la cabeza. «La información procede de una fuente fiable. Se está planeando un gran negocio en un almacén abandonado de la calle Santiago. Allí también hay un laboratorio de drogas. Nuestra misión es coger a todos los participantes y cubrir la producción». Empezó a explicar los detalles de la operación, pero Catalina escuchaba a medias. La escena del hotel seguía ante sus ojos. Cómo Mauricio conoció a su amante, cómo caminaron juntos hasta el ascensor. Con un esfuerzo, se obligó a concentrarse en las palabras de su superior. «Mendoza, Ortega, entran por la puerta de atrás». Fernando indicó un punto en el mapa. «Tened mucho cuidado, inteligencia dice que están fuertemente armados». Pasaron la siguiente hora preparándose. Comprobaron sus armas, se pusieron los chalecos antibalas, estudiaron la distribución del edificio. Catalina actuaba mecánicamente, como un robot. Ricardo la miró preocupado varias veces. «¿Seguro que estás preparada para la operación?», preguntó cuando se quedaron solos en la sala de la armería. «Puedes tomarte el día libre, nadie te juzgará». «Estoy bien», replicó ella, comprobando el cargador de su pistola. «Trabajo es exactamente lo que necesito ahora». El teléfono de su bolsillo vibró. Otro mensaje de Mauricio. Lo borró sin leerlo. Los problemas personales no podían distraerla de su misión. A las 10 de la noche, el equipo de extracción se trasladó al lugar de la operación. 4 coches sin matrícula, 8 agentes, preparados para cualquier eventualidad. Aparcaron en varios puntos del almacén, manteniéndose en contacto por radio. «Observando movimiento en la entrada principal», informó uno de los agentes. «2 armados, parece seguridad». «Recibido», respondió Fernando. Esperando la señal, todo el mundo preparado. Catalina y Ricardo tomaron posiciones en la entrada trasera. La vieja puerta metálica estaba entreabierta, con voces apagadas y un extraño olor químico procedente del interior. «Recuerda, primero mira a tu alrededor y luego actúa», susurró Ricardo. Era su regla tácita, pues había salvado vidas más de una vez. El walkie-talkie se activó. «Equipo SWAT, atentos. A la de 3 comiencen la operación. 3, 2, 1, vamos». Se apresuraron a entrar al mismo tiempo que el resto del grupo. Catalina fue la primera en cruzar la puerta, con la pistola preparada. Un largo pasillo, lámparas tenues bajo el techo, el olor a productos químicos cada vez más fuerte. «¡Policía! ¡Que todo el mundo se quede donde está!», se oía gritar desde la entrada principal. Y entonces empezaron los disparos. Los primeros disparos procedían de algún lugar de arriba. Al parecer, los delincuentes tenían un puesto de observación en la primera planta. Catalina y Ricardo se pegaron a las paredes buscando refugio. «¡A la derecha!», gritó Ricardo, y ella vislumbró a un hombre con un fusil automático que salía de una puerta lateral. El tiempo pareció ralentizarse. Catalina disparó 2 tiros, apuntando al hombro. Siempre intentaba evitar heridas mortales si podía. El hombre cayó, soltando el arma. Los disparos se intensificaron. De alguna parte llegaban los gritos de los heridos, el tintineo de los cristales rotos, el pisotón de los pies. El humo de los disparos se mezclaba con el acre olor químico, dificultando la respiración. «Tenemos que dirigirnos al laboratorio», Fernando ordenó por radio. «No dejéis que destruyan las pruebas». Catalina y Ricardo comenzaron a avanzar, cubriéndose mutuamente. Trabajaban como un solo mecanismo. Años de operaciones conjuntas les habían enseñado a entenderse sin necesidad de palabras. Algo explotó en el primer piso. Al parecer, los delincuentes intentaban destruir material. El edificio se estremeció. Cayó yeso del techo. «¡Cuidado!»,
Ricardo empujó a Catalina a un lado mientras un trozo de hormigón se desplomaba desde arriba. Se encontraron en una gran sala llena de equipos químicos. Aquí el olor era especialmente fuerte. Había algunas personas correteando contra la pared del fondo, intentando escapar por una salida de emergencia. ¡Quietos! ¡Manos arriba!, gritó Catalina disparando un tiro de advertencia al aire. Uno de los delincuentes se dio la vuelta y abrió fuego. Catalina sintió que algo caliente le quemaba el hombro, pero siguió empuñando el arma. Ricardo disparó 2 veces y el atacante cayó. ¡Catalina!, corrió hacia ella. «¡Estás herida!». «No es nada». Apretó los dientes, ignorando el dolor. «Tenemos que terminar la operación». Los disparos disminuyeron gradualmente. Los refuerzos y los médicos entraron en el edificio. Fernando coordinaba los equipos y daba órdenes breves por radio. Catalina sentía que la sangre le corría por el brazo, pero siguió mirando por la habitación. Encontraron varios kilos de producto acabado y equipos de fabricación de drogas. «¡Atención a todos!», sonó la voz de Fernando. El edificio está bajo control, comenzando inspección y recogida de pruebas. Evacúen a los heridos inmediatamente. Un médico corrió hacia Catalina. «Oficial, necesita ayuda. Esta herida es grave». Ella quiso protestar, pero de repente se sintió débil. Ricardo la cogió bajo el brazo. «No discutas, vas a ir al hospital». Los médicos la ayudaron a salir del edificio. El aire nocturno parecía sorprendentemente fresco después del hedor químico del laboratorio. Tenía los ojos borrosos, ya fuera por la pérdida de sangre o por el cansancio acumulado. Lo último que vio antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia fue la cara de preocupación de Ricardo y a la policía trasteando por el almacén. A lo lejos se oían sirenas. Llegaban más coches. «Aguante, agente», dijo el médico, empezando a curarle la herida. «Pronto estaremos en el hospital». Catalina cerró los ojos. El dolor de su hombro se mezclaba con el dolor de su alma, creando un extraño entumecimiento. Este día que había empezado siguiendo a su marido, estaba terminando en una ambulancia. A través de la creciente debilidad, pensó en el hecho de no haber advertido a Mauricio sobre la lesión. Pero ya no importaba. Que pasara la noche con su amante ya no le importaba. La sirena de la ambulancia cortó el silencio de la noche, alejándola cada vez más del lugar del tiroteo. Le esperaba una operación, una larga recuperación y lo desconocido. Pero ahora Catalina solo sentía fatiga y un extraño alivio, como si la bala en el hombro la hubiera liberado por fin del peso de la traición. Las sirenas de la ambulancia se apagaron frente a la sala de urgencias del Hospital de San Martín. Catalina fue trasladada inmediatamente a una camilla y conducida por el largo pasillo. La luz brillante de las lámparas del hospital le cortaba los ojos y las paredes blancas se volvían borrosas. El dolor de su hombro se hizo insoportable. Cada movimiento de la camilla desprendía una nueva oleada de agonía. «Herida de bala en el hombro derecho, gran pérdida de sangre», informó el médico al doctor de guardia. «El paciente es un agente de policía, herido durante una operación especial». El cirujano de guardia, el doctor Álvarez, examinó rápidamente la herida. «Vayan inmediatamente al quirófano. Parece que la bala está alojada cerca del hueso. Hay que preparar sangre para transfusión». Catalina intentó concentrarse en lo que ocurría, pero sus pensamientos eran confusos. Las enfermeras le cortaron apresuradamente la manga del uniforme y le pusieron una vía. Alguien le preguntó por su grupo sanguíneo y sus alergias. Ella respondió mecánicamente, como si escuchara su voz desde fuera. «Ahora vamos a administrarle la anestesia», dijo el anestesista, colocándole una mascarilla en la cara. «Cuente hacia atrás desde 100. 100, 99, 98. Catalina se hundía en la oscuridad, y lo último que oyó fue la voz de la enfermera. «¡La presión está bajando!». La operación duró 3 horas. El doctor Álvarez extrajo la bala y reparó el tejido y los vasos sanguíneos dañados. Catalina recobró el conocimiento en la UCI. Lo primero que vio fue la cara de preocupación de Ricardo. «Bienvenida», le dijo en voz baja, apretándole la mano sana. «Nos has dado un susto. La operación, ¿cómo fue la operación?». Tenía la voz ronca por el tubo que le habían quitado hacía poco de la garganta. «Fue un éxito. El médico dice que te pondrás bien, pero la rehabilitación va a ser larga». Catalina intentó mover el brazo derecho, pero estaba bien sujeto. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?» «Casi 24 horas. Es jueves por la noche».
Se cubrió los ojos tratando de ordenar sus pensamientos. Detención. ¿Cómo fue la detención? Todo está bajo control. Han sido detenidas 17 personas. Se ha incautado un gran cargamento de droga y material. Fernando manda decir que lo has hecho bien. Una enfermera entró en la habitación, comprobó las lecturas de los instrumentos, ajustó la vía. ¿Cómo se encuentra, agente Ortega? ¿El dolor es intenso? Tolerable, mintió Catalina. En realidad le ardía el hombro, pero no quería mostrar debilidad. Le administraré un anestésico, la enfermera sacó una jeringa. Necesitas descansar, y lo siento, pero se acaba el horario de visitas. Ricardo se levantó. Volveré mañana. Descansa y recupera fuerzas. Espera. Catalina le agarró del brazo. Mauricio, ¿lo sabe? Sí, ya le informaron. Vino mientras estabas inconsciente. Se sentó una hora y se fue. Dijo asuntos urgentes en la agencia de autos. Catalina se puso de espaldas a la pared para que su compañero no viera la expresión de su cara. ¿Asuntos urgentes? Claro que sí. Probablemente había quedado de nuevo con su amante en el hotel. Los días siguientes fueron una serie monótona de procedimientos, rondas e inyecciones. Catalina dormía mucho, las consecuencias de la operación y los fuertes analgésicos. Ricardo venía todos los días, trayendo noticias de la estación, fruta fresca y revistas. Mauricio solo volvió a aparecer el sábado. Traía un enorme ramo de rosas y pasó torpemente junto a la cama. ¿Cómo te encuentras?, preguntó sin mirarla a los ojos. Bien, respondió ella con ironía. Una bala en el hombro es una buena manera de alejar de mi mente los pensamientos de un marido infiel. Catalina, por favor. Se pasó una mano por el pelo. No hablemos de eso ahora. Estás herida. Necesitas descansar. ¿Descansar?, sonrió ella. ¿De qué paz hablas? ¿Crees que puedo descansar en paz sabiendo que sigues viéndola? Una enfermera se asomó a la habitación. Lo siento, pero no se puede molestar a la paciente. Será mejor que se vaya. Mauricio asintió. Volveré mañana. Volveré. No se moleste, contestó Catalina con frialdad. Se marchó, dejando las rosas sobre la mesilla. Catalina se quedó mirando las flores mientras la enfermera le cambiaba el vendaje del hombro. Los pétalos rojos parecían gotas de sangre sobre la sábana blanca del hospital. Por la noche le había subido la fiebre. Los médicos temían que se tratara de una inflamación. Le recetaron un nuevo tratamiento con antibióticos y le pusieron un goteo adicional. Ricardo se apresuró a venir en cuanto se enteró de su empeoramiento. Se sentó a su lado mientras ella se agitaba bajo el calor, le secó el sudor de la frente y le dijo algunas palabras tranquilizadoras. «No te vayas», suplicó ella con una media carcajada. «No me dejes sola». «Estoy aquí», respondió él. «No me voy a ninguna parte». La noche transcurrió pesadamente. Su temperatura subía y bajaba, y el dolor en el hombro aumentaba. Catalina cayó en un sueño perturbador en el que veía una y otra vez el tiroteo en el laboratorio de drogas, a Mauricio y a su amante, figuras sin rostro con pistolas. Por la mañana, la fiebre había desaparecido. El doctor Álvarez examinó la herida cuidadosamente. Parece que reaccionamos a tiempo. La inflamación se ha detenido, pero tendrás que quedarte en el hospital más tiempo del previsto. Ricardo seguía a su lado, demacrado tras una noche en vela. He llamado a la comisaría y me he tomado unos días libres. Me quedaré contigo. No hace falta, Catalina sonrió débilmente. Tienes trabajo que hacer. El trabajo puede esperar. Tú eres más importante ahora. Había tanta preocupación genuina en su voz que a Catalina se le aguaron los ojos. ¿Cómo era que un hombre que era esencialmente un extraño estaba más cerca de su propio marido? Los días pasaban lentamente. Catalina se recuperaba poco a poco, pero cada movimiento de su brazo derecho seguía doliéndole. Los médicos hablaron de la necesidad de una larga rehabilitación, de posibles complicaciones, de la importancia del reposo absoluto. Mauricio no volvió a aparecer. Envió un mensaje, algo sobre un viaje de negocios urgente a otra ciudad. Catalina lo borró antes de terminar. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de colegas y compañeros de trabajo, pero su número no volvió a aparecer en la pantalla. Ricardo venía todos los días después de su turno, trayendo noticias de la comisaría. Le contaba cómo iba la investigación, cómo se procesaban las pruebas del laboratorio de drogas, cómo se interrogaba a los detenidos. El viernes le permitieron levantarse y caminar por la sala. Cada paso era difícil.
Su cuerpo estaba destetado, el brazo vendado le impedía mantener el equilibrio. Ricardo la apoyó, sujetándola suavemente por la cintura. Despacio, tómate tu tiempo, lo harás bien. Dio unos pasos, luego descansó, después intentó caminar de nuevo. Como aprender a andar de nuevo, como volver a empezar la vida. Al anochecer, cuando Ricardo se hubo marchado, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, en aquel mar de luz, estaba su casa, donde ella ya no se sentía a gusto. Allí estaba el concesionario de coches donde trabajaba Mauricio. Allí estaba el hotel donde conoció a su amante. La enfermera trajo la medicación de la noche. Es hora de descansar, oficial Ortega. Mañana será un nuevo día. Catalina se acostó obedientemente. Sí, mañana sería un nuevo día. Y lo afrontaría con la cabeza bien alta, por mucho que le doliera el hombro, por mucho que le doliera el corazón. La segunda semana en el hospital empezó con otra revisión. La doctora Álvarez le quitó el vendaje con cuidado y examinó la herida. Catalina intentó no arrugar la nariz, cuando sus dedos tocaron la piel inflamada alrededor de la sutura. Cura bien, dijo el médico, tomando notas en el historial. Pero la recuperación total llevará tiempo. Tendrá que someterse a un tratamiento de fisioterapia para recuperar la movilidad del hombro. ¿Cuánto tiempo? Catalina se puso tensa, esperando una respuesta. Al menos 2 meses. Y eso es solo la recuperación básica. No podemos hablar de volver al trabajo de campo hasta dentro de 6 meses como mínimo. 6 meses. 6 meses enteros sin trabajo, sin la rutina familiar que le ayudaba a mantener la mente alejada de sus problemas personales. Catalina apretó los dientes mientras la enfermera le ponía un nuevo vendaje. Cuando el médico se marchó, intentó tomar el desayuno del hospital por su cuenta. Era difícil con la mano izquierda. El yogur se derramaba, la cuchara temblaba. Lo más sencillo se convirtió en un calvario. Llamaron a la puerta. Era Ricardo con una bolsa de fruta fresca y un montón de revistas. ¿Cómo estás hoy?, preguntó, extendiendo lo que había traído sobre la mesilla de noche. El médico dijo 6 meses de baja. Catalina empujó hacia atrás su desayuno sin comer. No sé cómo podré soportarlo. Lo superarás. Se sentó en el borde de la cama. Lo importante es que te recuperes del todo. La comisaría lo entiende. ¿Y la investigación? ¿Alguna novedad? Sí, se ha interrogado a todos los detenidos. 2 han accedido a cooperar a cambio de sentencias reducidas. Han descubierto toda una cadena de suministro. Catalina escuchaba con avidez las noticias del trabajo. Le daba la ilusión de pertenecer, la ayudaba a sentir que seguía siendo parte del equipo, no una paciente indefensa. El teléfono de Ricardo sonó, era la comisaría. Salió al pasillo para contestar. Catalina oyó un fragmento de conversación. Sí, estoy en su casa. No, está estable. Vale, se lo paso. Cuando volvió, parecía un poco avergonzado. Fernando te manda saludos. También. Mauricio llamó a la comisaría preguntando por ti. Ah, ¿sí? Su voz se volvió gélida. ¿Y qué le dijiste? Nada. Dijo que solo el hospital da información sobre el estado de los pacientes. Catalina soltó una risita despreocupada. ¿Así que le resulta más fácil llamar a la comisaría que visitar a su mujer? Típico. Por la noche Mauricio se presentó inesperadamente. Había traído una caja de bombones caros y parecía desacostumbradamente nervioso. Intenté llamar, empezó. Pero no contestabas al teléfono. He estado ocupada, contestó Catalina secamente. Recuperándome de una herida. Ya sabes, de una bala en el hombro. Él refunfuñó ante el tono de ella. He estado preocupado. Llamé a la comisaría. Sí, me pasaron con ellos. Es más fácil llamar a la comisaría que visitar a tu mujer en el hospital, ¿no? Tenía un asunto importante, tartamudeó bajo su mirada. Lo siento, debería haber venido antes. Deberías haberlo hecho, convino ella. Pero prefería otras prioridades. Una enfermera se asomó a la habitación. Es la hora de la medicación, oficial Ortega. Creo que ya me voy, se levantó Mauricio. Que te mejores. Catalina lo vio alejarse en silencio. El caramelo permaneció intacto en la mesita de noche. Por la noche, no pudo dormir durante mucho tiempo. El dolor en el hombro había aumentado, probablemente a causa de los ejercicios con el fisioterapeuta, pero más fuerte que el dolor físico era el vacío mental. A la mañana siguiente llegó Ricardo, como de costumbre antes de empezar su turno. Traía un termo de café de verdad,
no de la basura del hospital, sino una bebida fuerte y sabrosa. Eres mi salvador, sonrió Catalina, tomando un sorbo. Es lo primero normal que tomo en mucho tiempo. Ayer vi a Mauricio, empezó Ricardo con cautela. Salía del hospital. Sí, pasó 5 minutos. Trajo dulces y se disculpó, como si eso pudiera arreglar algo. Ricardo se quedó callado un momento y luego preguntó, ¿qué vas a hacer? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Ahora mismo lo principal es recuperarme físicamente, lo demás ya lo resolveré más adelante. La tercera semana en el hospital comenzó con buenas noticias. El doctor Álvarez informó que Catalina podría ser dada de alta pronto. La herida estaba cicatrizando bien y la fisioterapia estaba dando resultados. Por supuesto, aún quedaba un largo camino de recuperación por delante, pero el periodo agudo había pasado. Esa mañana Ricardo no pudo venir, estaba ocupado en una detención importante. Catalina se sentía desacostumbradamente sola, sin sus visitas diarias. Estaba tumbada en la cama, hojeando perezosamente la revista que él le había traído ayer, cuando llamaron a la puerta de la sala. «Pase», respondió Catalina, esperando ver a una enfermera con su medicación matutina. La puerta se abrió, y allí estaba en el umbral la misma mujer del hotel, una morena delgada con un caro traje de negocios, tacones altos y un maquillaje impecable. Catalina la reconoció de inmediato, aunque solo la había visto de lejos durante la vigilancia. «Buenos días, agente Ortega», sonrió la mujer, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Soy Violeta Navarro, creo que ya sabe quién soy». Catalina se incorporó lentamente en la cama, luchando contra el impulso de alcanzar el botón de llamada a la enfermera. Sus instintos policiales se habían agudizado. Algo en el comportamiento de la visitante era alarmante. «Sí, lo sé», respondió con voz uniforme. «Es usted la amante de mi marido». Violeta se acuclilló descuidadamente en el borde de la cama del hospital, ajustando sin cuidado los pliegues de su falda de diseño. «Qué grosero suena eso de señora. Prefiero pensar en mí como la mujer que hace feliz a Mauricio». Catalina sintió que la rabia le hervía en el pecho, pero se obligó a mantener la calma. Años de trabajo policial le habían enseñado a controlar sus emociones en situaciones críticas. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. «¿Para presumir de tu victoria?». «Oh, no, en absoluto». Violeta sacó un espejo de su bolso y examinó meticulosamente su reflejo. «He venido a darle un consejo amistoso. Tómese su tiempo para recuperarse, oficial Ortega. Mauricio está muy bien sin usted». Catalina se acercó discretamente a la mesilla de noche, donde estaba su teléfono. Encendió la grabadora con un solo movimiento, otra habilidad útil que había adquirido durante sus años de servicio. «¿Me estás amenazando?». Su voz sonaba tranquila, aunque todo bullía en su interior. «¿Amenazarte? Dios me libre», Violeta soltó una melodiosa carcajada. «Solo estoy constatando un hecho. Sabes, mientras tú estás aquí jugando a la heroína herida, Mauricio y yo lo estamos pasando de maravilla. Es tan cariñoso, tan afectuoso, sobre todo los miércoles en el Hotel Palermo». Extendió deliberadamente sus palabras, saboreando su efecto. Catalina siguió grabando la conversación, consciente del valor de cada palabra pronunciada. «¿Desde cuándo ocurre esto?», preguntó, manteniendo la conversación. «Oh, casi un año». Violeta estaba claramente disfrutando de la situación. Al principio eran solo reuniones de negocios, trabajo como recepcionista en un hotel. Luego, aunque no creo que te gusten los detalles. «Vaya, continúa». Catalina podía sentir la herida en su hombro palpitando por el esfuerzo, pero no lo dejó saber. «Ya que estás aquí para hablar, hablemos». Violeta se puso de pie, caminando por la habitación. «¿Sabes qué es lo curioso? Nunca me ha dicho que me quiera. Siempre habla de ti. Catalina esto, Catalina lo otro. De cómo no le entiendes, de lo mucho que trabajas, del poco tiempo que pasáis juntos. Y eso justifica el engaño». ¿Lo justifica? No, claro que no, pero lo hace comprensible. Los hombres necesitan atención, cuidado, admiración. Siempre estás trabajando, siempre salvando el mundo. Y yo, solo estoy ahí cuando me necesitas. Catalina miró fijamente a esta mujer, tan segura de que tenía razón, tan engreída. En otra situación, incluso podría haber simpatizado con ella, otra víctima del egoísmo y las mentiras masculinas. «¿Y ahora qué?», preguntó Catalina. «¿Esperas que me deje por ti?». Violeta volvió a reír. «¿Abandonarte? ¿Por qué? Todo le conviene. Te tiene a ti, una esposa modelo, una policía».
Y me tiene a mí, en cuerpo y alma, la combinación perfecta. ¿Y estás bien con eso? ¿Ser la número 2? ¿La que conoces a escondidas en el hotel? Algo tembló en el rostro de Violeta, pero rápidamente recuperó la compostura. Me parece bien ser con la que él se sienta bien. Y a usted, agente Ortega, le repito que no se apresure a volver a casa. Disfrute de la paz del hospital. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y sí, esas rosas que le trajo la semana pasada, ayudé a recogerlas. Es curioso, ¿verdad? La puerta se cerró tras ella, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y el amargo sabor de la humillación. Catalina apagó la grabadora de su teléfono y escuchó la grabación. Cada palabra era clara, cada amenaza explícita. Pulsó el botón de llamada a la enfermera. Cuando vino corriendo, alarmada por la señal, Catalina solo le pidió una cosa. Por favor, llévate esas rosas, y que no me vea nadie más que la doctora Álvarez y el agente Mendoza. El resto del día pasó como un borrón. Catalina realizaba mecánicamente los ejercicios con el fisioterapeuta, respondía a las preguntas del médico y tomaba su medicación. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Repetía en su cabeza la conversación con Violeta, analizando cada palabra, cada gesto. Por la tarde llegó Ricardo. Una mirada a la cara de Catalina le bastó para darse cuenta de que algo había pasado. ¿Qué pasó?, preguntó tomando asiento a su lado. Catalina encendió la cinta en silencio. Escucharon juntos toda la conversación. El rostro de Ricardo se ensombrecía por momentos. ¿Qué? Hizo una pausa, buscando una palabra censuradora. Una puta santurrona, terminó Catalina por él. Pero ¿sabes qué? Casi le estoy agradecida. Por fin aclaró las cosas. ¿Qué vas a hacer con esa cinta? Todavía no lo sé. La guardaré. Podría serme útil. Se recostó cansada en las almohadas. ¿Sabes qué es lo peor? Ella tiene razón. Él está realmente bien con esto. Esta doble vida, estas mentiras. Ricardo le cogió la mano. Te mereces algo mejor, mucho mejor. Ahora mismo lo único que merezco es paz. Catalina sonrió débilmente. Y parece que la señora Navarro realmente quiere que me quede más tiempo en el hospital. Ella te amenazó. Podemos... No, le interrumpió Catalina. Ninguna acción oficial. Es un asunto personal, y lo resolveré a mi manera. Guardaron silencio un momento. Fuera de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso, y la habitación estaba a oscuras. Ricardo encendió la lámpara de la mesilla, y su suave luz creó una pequeña isla de intimidad a su alrededor. «Quédate esta noche», suplicó Catalina. «No quiero estar sola». Asintió y se acomodó en la silla junto a la cama. Hablaron casi toda la noche, del trabajo, de la vida, de todo menos de Mauricio y su amante. Había sido una de esas noches en las que la simple implicación humana significaba más que todas las palabras de consuelo. Por la mañana, cuando Ricardo se fue a trabajar, Catalina sacó su teléfono y escuchó la grabación una vez más. Ahora, en las palabras de Violeta, no solo oía seguridad en sí misma, sino también miedo. El miedo de una mujer que sabe que su felicidad está construida sobre mentiras y que podría derrumbarse en cualquier momento. «Tómate tu tiempo para mejorar», le dijo entonces. Pero Catalina está decidida. Se tomará su tiempo. Se recuperaría y volvería. Y entonces todos tendrían que vérselas, no con la mujer enferma de la sala, sino con una agente de policía que conocía el precio de la traición. Pasó un mes desde su salida del hospital. Catalina se recuperaba poco a poco, visitando regularmente al fisioterapeuta y haciendo los ejercicios prescritos. La herida iba cicatrizando, dejando tras de sí una cicatriz rosada, otro recuerdo de aquella fatídica noche. Mauricio aparecía poco por casa. Cogía algunas cosas, documentos, y se marchaba rápidamente, evitando encuentros y conversaciones. Dejaba dinero en la mesita de noche del pasillo, como si quisiera pagar su culpa. Catalina nunca tocó esos billetes. En la comisaría la recibieron calurosamente. Aunque todavía no podía volver al trabajo de campo, sus superiores le permitieron hacer papeleo y ayudar en las investigaciones. «Me alegro de verte de nuevo en las filas», dijo Fernando cuando ella llegó a la comisaría por primera vez desde su lesión. «Puede que por ahora sea detrás de un escritorio, pero es mejor que nada». Catalina se sumergió de lleno en su trabajo. Revisaba casos antiguos, recopilaba informes, analizaba datos. Le ayudaba a no pensar en sus problemas personales. Le daba la ilusión de llevar una vida normal.
Una mañana, revisando sus archivos, encontró un informe sobre una redada en un laboratorio de drogas, la misma en la que ella había resultado herida. Entre otros papeles había un informe del interrogatorio de uno de los detenidos. Algo en su declaración le llamó la atención. «Ricardo», llamó a su compañero. «Échale un vistazo a esto». El sospechoso menciona algún concesionario de coches a las afueras de la ciudad a través del cual supuestamente se blanqueaba dinero. Ricardo se inclinó sobre los documentos. «¿Crees que puede tener algo que ver con...?» «No lo sé», negó con la cabeza. «Pero es una extraña coincidencia. Mauricio trabaja exactamente en ese barrio». «¿Quieres que lo compruebe?» «No». Catalina cerró la carpeta. «Podría ser solo paranoia, pero quieres asegurarte», terminó Ricardo por ella. Ella asintió. «Síguele otra vez, solo que ahora no prestes atención a los encuentros personales, sino a los contactos de trabajo». Ricardo pasó los días siguientes recopilando información con cautela. Catalina siguió trabajando, tratando de no mostrar su ansiedad. Por las tardes realizaba ejercicios de hombro, recuperando poco a poco la movilidad en el brazo. El miércoles, Ricardo colocó unas fotografías sobre su escritorio. «Mira, no solo se reunió con Violeta. Aquí hay otras personas, claramente no son clientes del concesionario». Catalina examinó las fotos. En ellas se veía a Mauricio charlando con varios hombres vestidos con trajes caros. Las reuniones tenían lugar en distintos lugares: cafeterías, restaurantes, aparcamientos. «No me gusta», dijo. «Demasiado secretismo para unas negociaciones comerciales normales». «De acuerdo, una cosa más». Ricardo sacó un bloc de notas. «He comprobado los registros financieros del concesionario de coches. Hay muchas transacciones extrañas. Las cantidades no coinciden con las ventas reales». Catalina sintió que todo su interior se apretaba. ¿Estaba Mauricio metido en algo más serio que un adulterio? «Tenemos que volver a hacer un seguimiento con él», decidió. «Pero ahora lo haré yo misma». «¿Estás segura? Tu hombro está casi bien ahora. Y luego, es asunto mío. Necesito saber la verdad, toda la verdad». Idearon un plan. Catalina se tomaría el día libre. Seguiría a Mauricio desde la agencia de autos. Ricardo estaría de refuerzo, listo para acudir en su ayuda si fuera necesario. El día señalado, aparcó cerca del concesionario. Llevaba ropa discreta, gafas oscuras que ocultaban sus ojos. Aún le dolía el brazo, pero no le impedía conducir. Mauricio apareció sobre las 6 de la tarde. Subió a su coche y se dirigió, no al Hotel Palermo, como de costumbre, sino a una zona industrial en las afueras de la ciudad. «Está conduciendo hacia los viejos almacenes», informó a Ricardo por teléfono. «Tenga cuidado. Ese barrio no es seguro». Mauricio se detuvo frente a uno de los almacenes. Unos minutos más tarde, se detuvo un todoterreno negro con los cristales tintados. Catalina los reconoció por las fotos de Ricardo. Sacó una cámara con un objetivo largo y empezó a grabar la reunión. Los hombres hablaban de algo y uno de ellos sacó un maletín. Mauricio lo cogió, entregándole a cambio una especie de sobre. «Parece un intercambio», susurró al teléfono. «Maletín por sobre. Sal de ahí», Ricardo sonó alarmado en su voz. Podría ser peligroso, pero Catalina siguió filmando. La reunión terminó rápidamente. En menos de 10 minutos todos se habían dispersado. Mauricio se dirigió hacia el centro de la ciudad. Ella le siguió, manteniendo las distancias. Como esperaba, se detuvo frente al Hotel Palermo. Hoy era miércoles, el día de sus reuniones habituales con Violeta. «De los negocios delictivos directamente a amante», sonrió Catalina con amargura. «Qué vida tan ajetreada». No esperó a que Violeta apareciera. En lugar de eso, condujo hasta la comisaría, donde Ricardo la esperaba. Juntos repasaron las fotos que habían tomado. «Esto es serio», dijo Ricardo. «Parecen transacciones financieras ilegales, posiblemente relacionadas con el tráfico de drogas. Ahora veo de dónde sacaba el dinero para hacer regalos caros a su amante». Catalina extendió las fotos sobre la mesa. «¿Qué hacemos?» «Oficialmente no podemos iniciar una investigación sin la autorización de nuestros superiores, y para eso necesitamos pruebas más sólidas». «Entonces reuniremos pruebas», recogió las fotos. «Pero primero quiero hablar con él, darle la oportunidad de explicarse. No crees realmente que dirá la verdad, ¿verdad?» «No, pero tengo que intentarlo una última vez». Aquella noche esperó a Mauricio en casa. Llegó tarde, oliendo al perfume de Violeta.
Cuando vio a Catalina en la cocina, se quedó inmóvil en la puerta. «Tenemos que hablar», le dijo ella con calma. «¿Sobre qué?». Trató de mantener la ecuanimidad, pero el miedo brilló en sus ojos. «Sobre tus reuniones de negocios, sobre las extrañas transacciones financieras en el concesionario de coches, sobre las cajas y los sobres en los almacenes». Mauricio palideció. «¿Me has estado siguiendo?». «Sí. ¿Y sabes qué? No sé qué es peor, si tu engaño o el hecho de que puedas estar involucrado en delitos». «No entiendes nada», se pasó nerviosamente una mano por el pelo. «Son solo negocios». «¿Negocios?», sonrió ella. «Reuniones secretas, dinero no contabilizado, transacciones sospechosas». «No me tomes por tonta, Mauricio. ¿Qué quieres que te diga?». «La verdad. Por una vez en tu vida, di la verdad». Él permaneció en silencio, evitando su mirada. Catalina negó con la cabeza. «Ya veo. Entonces procederemos de otra manera». «¿Es una amenaza?». «No, solo una afirmación de hecho. Reuniré pruebas, Mauricio. Todas las pruebas. Y entonces tendrás que responder no solo ante mí, sino ante la ley». «No te atreverías». Una nota amenazadora apareció en su voz. «Eres mi mujer». «Soy agente de policía», se levantó. «Y conozco mi deber». Él le agarró el hombro dolorido. «Escúchame. Aparta la mano». Su voz se volvió acerada. «O me olvidaré de que eres mi marido, ahora mismo». Mauricio dio un paso atrás. «Te arrepentirás». «No». Ella negó con la cabeza. «Eres tú quien se arrepentirá. Cada mentira, cada traición». Salió de la cocina dando un portazo. Un momento después, ella le oyó salir corriendo del piso. Catalina sacó su teléfono. «Ricardo, tenías razón. Lo niega todo, pero su reacción... Creo que es hora de hacerlo oficial. ¿Estás segura?». «Sí. Se acabó el gato y el ratón. Es hora de poner fin a esto». Se acercó a la ventana. Fuera, Mauricio entraba en su coche, con movimientos bruscos, nervioso. Levantó la vista, vio su silueta en la ventana y se dio la vuelta rápidamente. «Mañana empezamos a recoger pruebas», dijo ella al teléfono. «Según todas las normas, oficialmente. Que Fernando autorice la investigación». «¿Qué pasa con... Violeta?». «Déjala disfrutar de su felicidad mientras pueda. Pronto tendrá otras preocupaciones». Catalina cerró la ventana. Iba a ser una noche de insomnio. Tenía que preparar todos los documentos, trazar un plan de acción. Pero ahora se sentía extrañamente aliviada. Por fin todo encajaba. Por fin sabía qué hacer a continuación. Había pasado una semana desde su conversación con Mauricio. Catalina reunió información metódicamente, juntando las piezas del rompecabezas para formar una imagen coherente. Comprobó los registros financieros del concesionario, hizo un seguimiento de las reuniones y registró todos los detalles. Fernando dio luz verde a una investigación informal, pero advirtió: «Ten mucho cuidado. Si realmente hay narcotraficantes implicados, podrían ser peligrosos». Aquella mañana, Catalina se levantó temprano. Hoy era miércoles, el día en que Mauricio solía reunirse con Violeta. Pero hoy iba a ser diferente. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje oscuro poco llamativo. Apenas le dolía el hombro. Los meses de rehabilitación le habían pasado factura. Comprobó su dictáfono, su teléfono, su cámara. Todo debía quedar registrado, todo debía ser una prueba. Ricardo la esperaba en el coche a la puerta de su casa. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?». «Sí», se abrochó el cinturón. «Es hora de terminar esta historia». Aparcaron no lejos del concesionario de coches. La mañana estaba nublada, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Catalina vio a los empleados ponerse a trabajar mientras las puertas se abrían para los primeros clientes. Mauricio llegó a las 9, como de costumbre. Parecía tenso, mirando constantemente a su alrededor. Al parecer, su última conversación no había sido en vano. «Mira», Ricardo señaló un todoterreno negro que se acercaba. «La misma gente del almacén». Catalina encendió la cámara y empezó a grabar. 2 hombres entraron en el concesionario de coches. Permanecieron allí cerca de 1 hora. Cuando salieron, uno llevaba un voluminoso maletín que no estaba allí cuando entraron. «Le entregaron algo», susurró. «Tenemos que seguirles». Ricardo se movió con cautela detrás del todoterreno, manteniendo la distancia. El coche se dirigió a una zona industrial conocida. «¿Otra vez almacenes?». Catalina tomó notas en su cuaderno.
Parece que esta es su base principal. Observaron cómo los hombres llevaban un maletín al interior del edificio. Una hora después, varios coches más se detuvieron allí. Empezó a haber movimiento, gente entrando y saliendo. Parecen los preparativos de un gran negocio, sugirió Ricardo. Quizá deberíamos pedir refuerzos. No, ahora no, Catalina negó con la cabeza. Sigamos primero con Mauricio. Es miércoles, probablemente vaya al hotel. Caminaron de regreso a la agencia de autos. Mauricio salió alrededor de las 6 y subió a su coche. Pero en lugar de su ruta habitual al Hotel Palermo, tomó una dirección diferente. Algo anda mal, se tensó Catalina. Nunca cambiaba su horario los miércoles. Mauricio dio vueltas alrededor de la ciudad, cambiando bruscamente de dirección varias veces. Intenta asegurarse de que no le siguen, comentó Ricardo. Finalmente el coche se detuvo frente a un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Unos minutos después, se detuvo un taxi, del que bajó Violeta. Han cambiado el lugar de encuentro. Catalina sacó su cámara. Se está poniendo más cuidadoso. Mauricio y Violeta tomaron una mesa al fondo del salón. Catalina y Ricardo se acomodaron en una mesa afuera, que tenía una buena vista de la ventana del restaurante. «Están discutiendo», observó Catalina mientras miraba a la pareja a través del lente de la cámara. Está claro que Violeta no está contenta por algo. El encuentro no duró más de media hora. Violeta salió primero del restaurante, claramente disgustada, cogió rápidamente un taxi y se marchó. Mauricio la siguió, de pie en la entrada, fumando nerviosamente un cigarrillo. Algo no salió según lo planeado, murmuró Catalina. Nunca ha fumado delante de mí. Mauricio sacó su teléfono y mantuvo una larga conversación con alguien. Luego se subió a su coche y condujo de vuelta a los almacenes. Sigámosle, se adelantó Catalina. Algo se está cociendo. Esta vez Mauricio condujo rápido, haciendo caso omiso de las normas de circulación. Ricardo apenas podía seguirle el ritmo, manteniendo una distancia prudencial. Varios coches ya estaban reunidos en los almacenes. La gente bullía de un lado a otro, cargando algunas cajas y cajones. Parece que se están preparando para salir. Ricardo sacó su teléfono. Tenemos que llamar a un equipo de extracción. Espera, Catalina le agarró del brazo. Dame 5 minutos. Tengo que hablar con él por última vez. Es demasiado peligroso. Puedo manejarlo. Solo mantente en contacto. Salió del coche y se dirigió al almacén. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Tantos años en el cuerpo le habían enseñado a controlar el miedo. Mauricio estaba en la entrada, dando instrucciones a los de la mudanza. Cuando vio a Catalina, se quedó inmóvil. ¿Qué haces aquí?, le temblaba la voz. Vine a despedirme, se detuvo a unos pasos de él. Y a decirte que el equipo de extracción estará aquí en 10 minutos. No te das cuenta de dónde te estás metiendo, dio un paso hacia ella. Vete antes de que sea demasiado tarde. No, eres tú quien no lo entiende, negó con la cabeza. Se acabó, Mauricio. Tu doble vida, tus canalladas, tus mentiras, todo se acabó. Puedo explicarlo todo. Lo explicarás en comisaría. Sacó su teléfono. Ricardo, vamos. Al momento siguiente sonaron sirenas. Los coches de policía se acercaban al almacén desde todas las direcciones. Mauricio se sacudió hacia su coche, pero Catalina le cerró el paso. Ni se te ocurra. La miró con una extraña mezcla de miedo y admiración. Sabes, siempre he admirado tu fuerza. Incluso cuando te engañé, incluso cuando te mentí, sabía que eras más fuerte que yo. No es fuerza, negó con la cabeza. Es solo honestidad, contigo misma y con la ley. Los policías rodearon el almacén. Ricardo corrió hacia ellos, con la pistola preparada. ¿Va todo bien?, le preguntó a Catalina. Sí. Ella mantuvo la mirada fija en su marido. Todo está bien ahora. Comenzó el asalto. La gente intentó correr, pero el cordón era estrecho. Catalina se quedó mirando cómo esposaban a Mauricio, cómo sacaban cajas y cajones del almacén, cómo trabajaba el equipo de investigación. ¿Te das cuenta de que vas a tener que declarar, verdad?, preguntó Ricardo. Lo entiendo, asintió ella. Estoy preparada. Por fin dejó de llover y se llevó el polvo y la suciedad de las paredes del almacén. Catalina levantó la cara hacia el cielo, dejando que las gotas cayeran sobre su piel. Había un extraño vacío en su interior. Ni dolor, ni rabia, solo vacío. Vamos a la comisaría. Ricardo le tocó el hombro.
Tenemos que empezar el papeleo. Subió al coche, echando una última mirada al almacén donde una vida terminaba y otra empezaba. Había mucho trabajo por delante, interrogatorios, transcripciones, juicio. Pero por ahora lo principal estaba hecho. Catalina sacó su teléfono y encontró el número de Violeta en su lista de contactos. Tras pensarlo un momento, escribió: «Le han detenido. No tienes que esperarle en el hotel esta noche». No hubo respuesta, y no la esperaba. Este capítulo de su vida se cerraba, dejando tras de sí solo experiencia y cicatrices en su cuerpo y en su alma. Catalina estaba sentada en su despacho, revisando el papeleo del caso de Mauricio. Había pasado una semana desde su detención, y la investigación estaba reuniendo pruebas de su implicación en el tráfico de drogas. La mesa estaba llena de fotografías, estados financieros e informes de interrogatorios. De repente, un documento llamó su atención, un listado de llamadas telefónicas. Entre los muchos números, uno se repetía con alarmante regularidad: el número del Hotel Palermo. «Ricardo», llamó a su compañero. «Mira esto». Las llamadas al hotel continuaron incluso después de la detención. Ricardo escrutó la impresión. «¿Crees que Violeta está involucrada en sus asuntos?» «No lo creo, pero trabaja como recepcionista en el hotel. Podría haber algún trato a través de ella, reuniones. ¿Quieres comprobarlo?» Catalina asintió. «Es miércoles, su día habitual de reunión. Si realmente está relacionada con sus negocios, podría intentar ocultar o destruir pruebas». Entraron en el Hotel Palermo sobre las 6 de la tarde. Aparcaron en el mismo lugar desde el que Catalina había seguido una vez a su marido y a su amante. Todo parecía tan familiar y a la vez tan diferente. «Mira», Ricardo señaló a una mujer que entraba en el hotel. «¿Es ella?» Violeta tenía un aspecto diferente al habitual. No llevaba traje de negocios, solo vaqueros y un jersey. Caminó rápidamente por el vestíbulo hasta la entrada de servicio. «Esperemos un poco», sugirió Catalina. «Veremos qué hace». Pasó una media hora. De repente notaron movimiento en la entrada trasera. Violeta sacaba unas carpetas y las metía en el maletero de su coche. «Parecen documentos», Catalina alcanzó el pomo de la puerta. «Hora de actuar». Cruzaron rápidamente el aparcamiento. Violeta las vio en el último momento, cuando estaba a punto de ponerse al volante. «Agente Ortega», intentó sonreír, pero la sonrisa le salió nerviosa. «¿A qué debo el placer?» «¿Qué hay en los archivos, Violeta?» Catalina señaló el maletero con la cabeza. «Efectos personales. Después de la detención de Mauricio, decidí renunciar». «Muéstrame». Ricardo sacó su identificación. Violeta dudó un segundo y luego cuadró los hombros. «¿Tiene orden de aprehensión?» «No, pero tendremos una en 15 minutos. Y entonces revisaremos no solo el maletero, sino también su despacho y su piso». La mujer palideció. «No lo entiende, me obligó a hacerlo. Dijo que era solo una formalidad para registrar a algunos huéspedes a nombre de otras personas, para guardar los documentos». «¿Y pagó por ello?» Catalina se acercó. «Sí, dinero y atención. Me sentía tan sola y él era tan atento, tan...» «¿Mintiendo?», Catalina terminó. «¿Engañando a todos a su alrededor?». Las lágrimas brillaron en los ojos de Violeta. «Pensé que teníamos sentimientos reales, y para él solo era una forma de controlar la situación». Catalina abrió el maletero en silencio. Dentro había carpetas de documentos, contratos de alquiler de habitaciones, copias de pasaportes, estados financieros. «Todos son pruebas», dijo Violeta. «Registros de reuniones, cantidades, nombres. Quería deshacerme de ellos, pero ¿quizá ayuden a la investigación?». Ricardo empezó a mirar los documentos. «Aquí hay información sobre todas las transacciones del último año. Esto ayudará mucho al caso». «Declararé», Violeta se enderezó. «Contaré todo lo que sé. Fui una tonta, pero no quiero ser cómplice». Catalina miró fijamente a la mujer que había arruinado su matrimonio. Ahora, sin maquillaje ni ropa cara, Violeta solo parecía asustada y confusa. «Vamos a la comisaría», dijo Catalina. «Hagamos oficial tu declaración». Cargaron los documentos en el coche de policía. Violeta se sentó en el asiento trasero, encorvada y rodeándose con los brazos. «¿Sabes?», dijo de repente mirando a Catalina. «Te envidiaba, tan fuerte, independiente, segura de ti misma. Ahora me doy cuenta de que eres así porque siempre has sido tú misma. Y yo solo quería que me quisieran, aunque fuera mentira».
Catalina permaneció en silencio. ¿Qué podía decirle a aquella mujer? ¿Que la comprendía? ¿Que la perdonaba? No, algunas heridas eran demasiado profundas para perdonarlas. Fernando se reunió con ellos en la estación. Mirando el papeleo, silbó. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Con estas pruebas, el caso está cerrado. Violeta fue conducida a la sala de interrogatorios. Catalina permaneció en su despacho, revisando los documentos incautados. Entre los papeles de negocios había notas personales, entradas de cine, facturas de restaurantes, mensajes cortos de amor. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo tomando asiento junto a ella. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Todos estos meses he vivido con el deseo de desenmascararlos, de encontrar la verdad, y ahora que se ha acabado, ahora puedes empezar a vivir de nuevo. Le cogió la mano con suavidad. Sin mentiras, sin traiciones. No siento alegría, ni triunfo, solo cansancio y alivio. Fuera de la ventana, el crepúsculo se desvanecía. La estación se estaba quedando en silencio. La jornada laboral llegaba a su fin, los agentes se marchaban. Pero Catalina no tenía prisa por volver a casa, a un piso vacío donde todo le recordaba a un matrimonio roto. Vamos, dijo Ricardo de repente. Conozco un sitio donde sirven un café estupendo. Ella sonrió de verdad por primera vez en todo el día. No es mala idea. Catalina subió al coche sin volver la vista al edificio de la comisaría, donde Mauricio estaba sentado en su celda, donde Violeta declaraba en la sala de interrogatorios. Esta era su historia, sus problemas, sus mentiras. Y ella tenía su propio camino por delante, tal vez solitario, tal vez difícil, pero honesto. Ricardo encendió el motor y el coche arrancó, alejándolos del pasado hacia un futuro desconocido.